Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Cuestión de Sabor. Hoy vamos a preparar unos deliciosos calabacines relleno que se van a acordar de mí, van a quedar estupendos, así que dentro vídeo. Para empezar a hacer esta receta vamos a coger dos calabacines y vamos a cortarlos a la mitad, así como estamos viendo en la imagen. Lo colocamos en una refractaria lista para el horno. Muy importante tener nuestro horno precalentado a unos 170 grados más o menos. Ahí vamos a cocinar nuestros calabacines para después sacarle nuestra carne. ¿Qué haremos? Cogemos un cuchillo chiquitico y le hacemos unas pequeñas incisiones para que se pueda cocinar mucho más rápido. Así no tenemos problemas de que quede crudo nuestros calabacines. Echamos un poquitico de sal, le echamos pimienta, le echamos aceite y listo para el horno. Mientras tenemos los calabacines en el horno, vamos a hacer la siguiente preparación, que cogemos un par de ajitos y vamos a cortarlos pequeñitos. También lo que pueden hacer es utilizar un mortero para hacerse la vida más fácil. Un mortero lo trituramos con un poquitico de sal y ya queda nuestro ajo triturado. A mí que me gusta ir así a lo grosso modo, muy rústico. Cortamos el ajo y ahora ¿qué hacemos? Lo mismo con la cebolla, cortamos chiquita en unos daditos y vamos a sofreírla. Cortamos así, rapidito. Mira qué velocidad, pero mira qué velocidad. Parezco un piloto de Fórmula 1 aquí. Bien, la cebolla y el ajo lo reservamos para después. Y ahora ¿qué hacemos? En una sartén muy caliente vamos a añadirle un poquitico de aceite. Y ahí vamos a sellar nuestra carne. No hace falta cocinarla, solo sellarla, ya que después la vamos a cocinar en el horno, es obvio, ¿no? Cogemos la sartén muy caliente y cogemos pequeñas bolitas de carne y vamos a colocarla en nuestra sartén y solo a que coja un poquitico de color. Bien, cuando tengamos la carne a ese punto, ahí va, todo se me sale un poquito, la separamos, la colocamos en un plato o en un bol, con cuidado, no como yo, que fue un poco ordinario, se me cayó la mitad, y la reservamos. Ahora qué hacemos, en esa sartén, en la misma sartén donde hicimos la carne, cogemos la cebolla y el ajo que teníamos cortado anteriormente y con ese mismo saborcito vamos a saltearlo que coja un poquitico de color y luego añadiremos nuestra carne. Le echamos un poquitico más de aceite, no como yo, que casi se me cae la botella entera. Pero no pasa nada, todo eso ayuda. Bien, cuando tengamos la cebolla y el ajo a este punto, vamos a añadir nuestra carne y lo salteamos un poquito. Nada, unos 2 minutos más o menos, solo para que se integre todo y luego lo que hacemos es reservarlo. Mientras dejamos la carne enfriar en un lateral, vamos a hacer nuestra bechamel. ¿Cómo la hacemos? Cogemos lo que sería mantequilla y harina a partes iguales. Eso es lo que me han enseñado, así que hacerlo. Cogemos una ollita, un poquitico de la mantequilla y añadimos nuestra harina y vamos integrándola y eso es lo que hacemos, se llama un roux. Dejamos que se cocine la harina, muy importante, sin problema. Mira qué rápido se hace, ¿has visto? Ya está, ahí está la textura que buscamos. Una vez tenemos esto, vamos a añadir la leche. La añadimos un poquito, voilà, eso, y ya verás que rápido se me cocina, va a quedar esta bechamel. Ahora ya verás la textura como queda. Buah, ¿has visto? Queda rápido. Buah, no pasa nada por los grumitos. ¿Qué hacemos después? Cogemos en un robot, en un brazo, en lo que ustedes quieran, en una licuadora, y lo trituramos, eso no hay problema. Salpimentamos al gusto y ya está, ya verás. Ya verás con qué creemos se va a quedar esto una vez pasada por el robot. La colocamos ahí y listo. Colocamos nuestra bechamel ya triturada y pasada en un bol. Cubrimos con cling film para que no se le quede una capa seca encima. Y este cling film tiene que tocar la bechamel, muy importante. Y si no pelan con el cling film como yo, sería perfecto. Eso es, que toque como están viendo, eso es. Y lo dejamos reposar en un lado. Ven, ya pasó el tiempo de cocinar de nuestros calabacines. Como ven, este es el último. Y lo que hice yo, lo dejé para que vean cómo le quito la carne. Cogemos una cuchara chiquitica y le sacamos toda la carne, la colocamos en nuestra tabla y luego esta lo que haremos es cortarla y mezclarla con nuestra carne, cebolla y ajo que tenemos preparado anteriormente, que quede bien limpiecito. Voilà, así, y lo volvemos a colocar en nuestra refractaria. Ese relleno lo repasamos rápido con un cuchillo y lo ponemos en el bol
con nuestra carne. Salpimentamos nuestra mezcla, muy importante, y ahora cogemos y revolvemos bien y listos para rellenar. Y ahora lo que hacemos es esto. Lo cogemos en nuestros calabacines ya vacíos, vamos colocando toda nuestra mezcla. Y ahora es que rápido lo hago yo. Bien, ahora ya pasamos a echarle nuestra bechamel. ¿Viste cómo lo he hecho de rápido? Como he dicho antes, yo parezco piloto de Fórmula 1 o de motos, de los que ustedes quieran. Y ahora ¿qué hacemos? Echamos nuestro queso. En este caso yo estoy utilizando un queso cheddar. Usted también puede utilizar un queso parmesano, mozzarella, el que ustedes quieran también. Si quieren utilizar queso fresco, que no sé, prueben y ya me los comentas y me lo escribes y me dejas qué tal te ha parecido. Echamos un poquitico de pimienta y listo. Para el horno, solo gratinar calor en la parte de arriba para alrededor de unos 10 minutos más y ya está. Y tenemos nuestros calabacines. Ya pasó el tiempo, cuidado con la cámara que se me empaña, y aquí el ayudante no supo quitar la cámara a tiempo. ¿Qué hacemos? Mira el colorcito que tiene, así gratinado, esto es lo que queremos. ¿Qué hacemos? Vamos a emplatarlo. Cogemos una espátula, lo colocamos en nuestro plato. También se puede acompañar con otras verduras si quieren. También lo pueden rellenar de verduras si les apetece. Para la gente que no le gusta comer carne, también lo pueden rellenar de pescado, de pollo, de lo que ustedes deseen. Ya saben, prueben, experimenten. Y si lo hacen, no se olviden de comentarme y me dice qué tal ha quedado. Y para terminar, ¿qué hice yo? Un poquitico de pimentón ahumado que le da ese toque. Y ya está. Y lo tenemos listo. A probar esto. Lo recomiendo de verdad. La receta es buenísima. Está perfecta. Y el pimentón ahumado que le he colocado al final queda perfecto. Para más información sobre esta receta, no se olviden de contactarme por vía email o me pueden dejar un comentario justo en la parte inferior. No se olviden de seguirme en las redes sociales, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo video. Adiós.